nombre es Evelyn Taylor Sosa Vera y en el día de hoy vengo a dejarles este podcast sobre actividades prácticas para el estímulo y desarrollo neuromotor en niños a través del atletismo. Primero que todo, pues quiero hablar un poco acerca del desarrollo neuromotor. Para estas actividades tomamos un segmento de niños entre edades de 6 y 10 añitos a partir de la intervención práctica en un entrenamiento de atletismo. Primero, es importante que entendamos que el desarrollo neuromotor es el proceso mediante el cual el sistema nervioso y el cuerpo trabajan juntos para generar movimiento. Este proceso inicia desde la etapa prenatal, con la aparición de los reflejos primitivos y evoluciona hacia movimientos voluntarios más complejos gracias a la maduración de nuestro cerebro. En ese sentido, el sistema nervioso cumple un papel fundamental, ya que coordina funciones como lo son el equilibrio, la coordinación, la lateralidad, el control postural y además la plasticidad cerebral juega un papel importante que le permite a los niños que aprendan y mejoren sus habilidades motoras a través de la práctica y la repetición. El lugar donde se realizaron estas actividades fue en el estadio de atletismo de La Flora, Luis Enrique Figueroa, Bucaramanga. En nuestra población de estudio y análisis, como ya lo había hecho en mi inicial intervención, está diseñado, está organizado para niños en edades de 6 a 10 añitos. Durante la intervención se diseñaron diferentes circuitos neuromotores. Para esta actividad se plantearon 6 circuitos, uno de ellos está dentro de mi trabajo que tiene que ver con el tema prenatal, y los otros 5 sí se hicieron en campo. Se plantearon 5 y el segundo, o el primero en este caso de campo, fue un circuito en donde se diseñó para el equilibrio dinámico, donde los niños caminaron en punta de pies a través de unos conitos, como una serie de obstáculos, y luego en talones. Mantuvieron una postura y luego pasaron a una segunda actividad que era equilibrio en un solo pie, equilibrio más o menos de 5 segundos por cada pie. Pasaron obstáculos con unas mini vallas. ¿Y qué logramos evidenciar acá? Pues el trabajo vestibular y el control postural. Eso fue lo que logramos. El segundo circuito en nuestro campo estuvo enfocado en lanzar y atrapar, lo que permitió desarrollar la coordinación óculo-manual y el tiempo de reacción. En esta actividad, algunos niños presentaron dificultad en cuanto a la precisión, especialmente los más pequeños. Y el tercer circuito incluyó saltos y desplazamientos, donde se trabajó la motricidad gruesa mediante aros, vallas y cambios de dirección. ¿Qué se observó en este circuito en especial? Que los niños mayores, o los que estaban cercanos a 9 y 10 añitos, tenían mejor coordinación y ritmo en el pasaje de las vallas. También se trabajó un juego de lateralidad, un juego con actividades que implicaban el uso de la derecha, la izquierda y estar al centro. En este punto varios niños presentaron o mostraron confusión en cuanto a la derecha, a la izquierda, lo cual es muy normal en estas edades. Finalmente, logramos integrar todas las habilidades en un solo circuito completo, evidenciando cómo el cerebro organiza múltiples tareas al mismo tiempo. ¿Qué metodología utilizamos en estas actividades? Bueno, primero que todo, antes de explicar las actividades, tuvimos que clasificar las edades para los diferentes circuitos para lograr el objetivo que queríamos, y era evidenciar cómo se comportaban neurológicamente su desarrollo motor, sobre todo en edades de 6 a 10 añitos. Luego explicar las actividades a los chicos, la metodología, pues la observancia inicialmente, explicarles cómo debían manejar el circuito, montar los circuitos de una manera pedagógica y ya llevarlos a la práctica como tal. ¿Qué nos permitió esta serie de actividades? Nos permitieron detectar dificultades motoras, esas dificultades que se deberían empezar a detectar a muy tempranas edades, pero que a veces llegan a nuestras manos y ya vienen con ciertas falencias los chiquis. Esto contribuye muchísimo a lo que es el desarrollo cognitivo y físico, y en últimas a nosotros como entrenadores, docentes, pues saber qué llega a nuestras manos y la manera de cómo podemos potencializar sus habilidades
nos enseña todas las modalidades del atletismo. El correr unipodal implica equilibrio, implica coordinación, implica una postura. La entrada a la pista a correr implica tener una adecuada postura, permanecer el menor tiempo posible en contacto con el suelo para que nuestra carrera se vea benéfica, sea económica, hablando a nivel de energía, podamos optimizar esa energía y podamos hacer una muy buena carrera, un muy buen desempeño, hablando del atletismo como tal. Logramos observar muchas destrezas, pero también muchísimas falencias, y sobre todo en la coordinación visomotora. Se pueden dar cuenta en el trabajo escrito, en el LIN, donde generó muchísima dificultad ese lanzar y atrapar, y sobre todo con la mano dominante de los niños, con la que no es dominante, y generó en ellos una carga de frustración propia también de una edad que es competitiva y una edad donde ellos quieren hacer todo y lo quieren hacer bien. Como reflexión, este tipo de actividades definitivamente son fundamentales en procesos de formación deportiva, en procesos que se deberían empezar desde la iniciación, con una serie de juegos y actividades que nos permitan a nosotros, como futuros docentes también de educación física, detectar muchas cosas en los niños y fortalecer esas bases del movimiento, que mejoren su coordinación, además que eso favorece muchísimo el desarrollo integral del niño. Y algo muy importante para